Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Como es de conocimiento público, se ha iniciado dentro del proceso de diálogos de La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, pues una serie de encuentros con representantes o con víctimas de las víctimas de todo este conflicto. Tema que ha sido muy controversial, muy discutido por la selección de las personas que han sido seleccionadas por una comisión de Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia Católica. Pues bien, una de esas personas que estuvo en el primer grupo es una víctima directa de la tragedia, de la masacre, de la cosa tan espantosa que sucedió en Bojayá, que es un municipio del departamento del Chocó. Vamos a conversar precisamente con Leiner Palacios, el vocero de esta comunidad de afectados. Recordemos esa tragedia, mayo 2 del año 2002. Desde la víspera, desde el 1 de mayo, habían empezado una serie de combates y batallas encarnizados entre un frente de las FARC y un bloque de las autodefensas del paramilitarismo colombiano. Pero el día 2, a las 10:45, la guerrilla que se había apostado en una casa utilizó un lanzacohetes, cilindros bomba, y el primero lo mandó contra una casa de una familia, una casa que no tenía objetivo militar, y por fortuna no estalló. El segundo cilindro lo dirigió al centro de salud de este municipio, uno de los más pobres realmente del departamento del Chocó y en consecuencia de Colombia. Tampoco estalló, pero el tercero fue lanzado hacia la iglesia, donde la gente se había refugiado, pues para no ser víctimas del fuego cruzado entre ese frente de las autodefensas y ese bloque de la guerrilla. Y allí fue Troya. Murieron como consecuencia de este ataque infame, criminal de la guerrilla, 79 personas, entre ellas 48 niños completamente inocentes. La gente salió en cuanto pudo y se fue a Vigía del Fuerte utilizando lanchas, y uno de esos sobrevivientes, no de la iglesia, sino de una casa de las monjas agustinianas, pues él se había refugiado en esa casa, en un convento. Allá cayó también otro cilindro que gracias a Dios no estalló, sino la masacre hubiera sido muchísimo mayor. Colombia se conmocionó, el mundo entero, y por eso es importante tener este testimonio de Leiner Palacios, quien se encuentra en este momento en la ciudad de Cali. Él estaba en Bojayá, últimamente vive en el Chocó y es el vocero de esta comunidad y estuvo en La Habana. Leiner, gracias por estar en Entérate. Sí, con los buenos días, don Darío, a usted y a todas las víctimas que ha dejado este conflicto armado en Colombia. Bueno, aquí estamos dispuestos a... Antes que nada, Leiner, quisiera sí, que nos recordara exactamente cómo vivió usted esta espantosa tragedia que prácticamente retrata a la cabalidad, al 100%, lo que es esta guerra infame que se ha sucedido en el país durante las últimas décadas. Bueno, esos días nosotros ya veníamos denunciando a la comunidad internacional, a la comunidad nacional, sobre la grave crisis que estábamos sometidos por un posible enfrentamiento entre la FARC y los paramilitares. Ese día, el 2 de mayo, pues fue un día, ese fue el infierno realmente que nosotros vivimos. Una confrontación donde nunca la entendimos por parte de los paramilitares, por parte de la FARC. Le suplicamos a todos los actores que de por Dios cesaran el fuego cruzado que tenían, porque había riesgo de que pues, la población civil perdiera
muchas vidas. Y más sin embargo fue un llamado inútil en medio de una confrontación incomprensible. La FARC tiró esa pipeta con dirección detrás de la iglesia y pues desafortunadamente cayó precisamente en la iglesia donde estaban aproximadamente unas 500 personas y bueno, ahí resultaron muertos 79 personas totalmente civiles, 48 niños inocentes. Y bueno, eso ha sido realmente un golpe muy duro para Bojayá, yo pienso que también para Colombia, perder tanta gente inocente en un conflicto que nunca hemos entendido desde esta población. Bueno, ¿usted cree, Leider, que el Frente 58 de las FARC, que fue el autor reconocido de esta masacre, cuando disparó, lanzó desde un lanzacohetes esos cilindros bomba contra la iglesia, donde estaban más de 500 personas, muriendo 79 de las que se encontraban al interior, pudieron ser todas? ¿Sabía que la iglesia estaba llena de gente, de civiles? Bueno, Darío, no solamente la guerrilla sabía que en la iglesia estaba la población civil, los paramilitares también que se apostaron alrededor de la iglesia, pues, y de hecho fuimos desde muchos ángulos, fuimos a pedirle a los diferentes actores, la población que quedaba en el barrio Pueblo Nuevo, desde donde se dirigió, donde se lanzó el cilindro, en muchos momentos se acercó varios civiles a decirle a los guerrilleros que estaban armando el cilindro que por Dios no lo fueran a tirar para allá porque en la iglesia estaba todo el pueblo reunido, el pueblo de Bellavista, y más sin embargo eso no se le atendió. Desde la iglesia y desde la Casa de las Agustinas también salimos a suplicarle a los paramilitares que seguían disparando desde esos alrededores para que por favor no dispararan de allí porque con su accionar entonces nos estaban colocando en riesgo. Lamentablemente cuando son estos hechos de confrontación armada los actores no prestan atención a la sociedad y bueno, más bien nos dijeron fue quítense de aquí porque aquí nos vamos a matar, nos vamos a acabar. Sin embargo, el resultado fue que no se acabaron entre ellos, sino que acabaron prácticamente con un pueblo digno, donde desde el 99 ha venido planteando una posición de querer ser neutral, no ser parte del conflicto, y se lo había manifestado a todos los actores que habían llegado. También sentimos que en la masacre de Bojayá el gobierno también tuvo mucha responsabilidad porque antes de la masacre se denunció, se puso en conocimiento, fueron muchas las acciones de denuncia, de comunicados, cartas que se enviaron al presidente, a muchas instituciones. Sin embargo, no se respondió y no se actuó en protección de la población. Y bueno, no solamente la guerrilla, los paramilitares, también el gobierno sabía la grave situación que se estaba viviendo en esa región y nunca se prestó atención, nunca se respondió. Sí, lo que ha pasado siempre con otras tragedias, con otras masacres, donde la sacrificada es la población civil, la Defensoría del Pueblo lanza sus alertas tempranas, los voceros de la comunidad se dirigen al gobierno, lo ponen en conocimiento de la situación, solicitan medidas de precaución, que envíen tropas, seguridad, no se hizo y ahí está el resultado espantoso porque esas vidas humanas jamás regresarán a estar con sus seres queridos. ¿Por qué usted se fue al convento, a la casa de las agustinianas y no se metió a la iglesia como casi todo el mundo? Bien, en ese entonces yo hacía parte del equipo de evangelizadores que acompañaba a las comunidades en la región y de hecho veníamos entonces articulando trabajo en la parroquia, en la iglesia, estaba un equipo, un personal de la diócesis de Quibdó acompañando a la población que estaba allí. Entonces, bueno, fue más un acuerdo del acompañamiento, distribuirnos así para estar en los dos grandes grupos que habían de la población y que estaban buscando refugiarse. Entonces acudí a la casa de las hermanas porque habíamos pues como más o menos hablado, es bueno que nos distribuyamos para que estemos todos con la gente desde los dos espacios que eran donde se había congregado la comunidad.
Claro, usted tuvo la suerte, son cosas de la vida, del destino. Usted salvó su vida, quién sabe qué hubiera sido de usted, de haber estado en el interior de la iglesia del pueblo. Pero no corrieron la misma suerte 32 familiares suyos que murieron ahí en esa tragedia. Estoy hablando de 32 entre hermanos, padres, primos, sobrinos, y en general la cultura sociológica de estos pueblos es que casi todos que son parientes entre sí, hay unos grandes lazos de sangre y de hermandad. ¿Uno cómo es capaz de sobrevivir, seguir trabajando por la gente, por la comunidad, llevar la vocería de sus víctimas a La Habana, después de saber que 32 de los suyos, de las entrañas, han caído víctimas de ese ataque salvaje de las FARC, que estaban en una disputa, que no tenía nada que ver la población civil con ese bloque de las autodefensas? Bueno, lo primero, don Darío, es que hay que tener mucha fe. Realmente se necesita mucha fe en Dios, en los compañeros, para sobrevivir y resistirse uno a la pérdida de tantos familiares, tantos amigos, parientes, cercanos, y que compartió uno muchas cosas en la vida. Bueno, lo que intentamos es desde las víctimas, y yo particularmente estoy convencido que es necesario cambiar la historia de este país. Las víctimas no podemos responder con la violencia que hemos recibido. En ese sentido es muy importante hacer gestos también de reconciliación desde nosotros que hemos sufrido, porque si respondemos con el mismo dolor, con la misma venganza, con el odio que otros actuaron con nosotros, ¿cuál será de este Colombia? ¿Cuál será este país? Tenemos que soñar para ver cómo cambiamos esta historia. La historia que nosotros hemos vivido, otros no la pueden seguir padeciendo. Esos hechos no se pueden seguir presentando. Entonces es también una posibilidad, una esperanza que tenemos y bueno, una intención a que las cosas en Colombia cambien. También consideramos muy importante que con nuestro mensaje el gobierno haya una actitud más de compromiso para responder de cara a sus descuidos en las regiones. Entonces, yo creo que las víctimas con tanto dolor, con tanto sufrimiento, no nos podemos quedar allí. Tenemos que ser personas que le apostemos a un cambio de la sociedad colombiana y tenemos que hacer los mayores esfuerzos. Ya hemos perdido muchos familiares, no podemos seguir perdiendo más. Entonces, esos son elementos que nos motivan y particularmente pues nos duele mucho haber perdido esos amigos, esos primos, esos parientes, compañeros de lucha, de trabajo, pero tenemos que levantar la frente y tenemos que seguir caminando. La vida después de Bojayá, pero después de muchos hechos de violencia que han surgido en otras regiones del país, la vida continúa. Debemos ser también agradecidos con Dios porque nos tiene caminando. Y eso pienso que es un elemento importante para reproducir ese mensaje de paz, de alegría, de armonía con todos los seres. No podemos guardar rencores porque de verdad que hacemos de este país un desastre. Este país ha sido muy victimizado, no en Bojayá, en otras regiones, La Guajira, Tumaco, Ismina, Río Sucio. Todo el país ha sido fuertemente golpeado. Entonces, tenemos que intentar desde las víctimas a ver cómo contribuimos a un cambio de esa realidad. Qué testimonio tan elocuente y tan maravilloso de reconciliación, de dejar el odio atrás, la venganza atrás, de pensar en el futuro de las nuevas generaciones, de los hijos. Usted tiene varios hijos y para que Colombia algún día encuentre sosiego y un camino de dignidad, de justicia y de hermandad. Ya regresamos, Leiner Palacios, con usted en Entérate de Caracol Internacional. Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com
Entérate es una presentación de Bronco Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con un vocero de las víctimas directas de este conflicto absurdo de Colombia, que Dios quiera sea pronto superado con la firma del acuerdo de la paz en La Habana, Cuba. Cosa que podría llegar a suceder hacia finales del presente año o al comienzo del otro. Vendrá una etapa de conflicto compleja, difícil, tortuosa, como se ha vivido en otras naciones, pero felizmente creemos que se va a poder superar. A ver, Leiner, ¿qué tiene Bojayá? ¿Qué tenía en ese momento Bojayá para que hubiera sido escenario de ese enfrentamiento por apoderarse del pueblo y de esa región entre las FARC y los paramilitares? ¿Por qué esa jurisdicción? Bien, don Darío, nosotros estamos ubicados en el departamento del Chocó y específicamente en una región que se ha denominado la región del Pacífico, donde hay muchos intereses por parte de la comunidad, incluso países internacionales, también algunos inversionistas que han promovido la guerra en este país. Pero también es una zona, es una región donde le permitía a los actores armados ilegales actuar y refugiarse por las condiciones, la facilidad para movilidad, para traficar con armas, incluso en algunos casos para hacer actividades de uso ilícito. En esa intención de querer controlar un territorio que para uno puede resultar muy estratégico en sus acciones, es que se encuentra Bojayá, ¿no? Bojayá está pues vertido por el río Atrato, donde permite una gran movilidad, donde se han diseñado grandes proyectos de desarrollo que son importantes y que lo han considerado así para el país. Bojayá también es una zona donde permite condiciones de refugio para los actores armados, pero Bojayá también es una región que ha sido abandonada históricamente por el Estado colombiano, y esas condiciones son las que hacen que una población que se ubica allí sea objetivo por parte de los actores armados, por parte de los intereses del capitalismo, por parte también de una Colombia desde su dirección que abandona y que olvida a su pueblo. Bojayá es una sociedad que el gobierno abandonó a la gente. Los jóvenes en Bojayá nunca hemos tenido oportunidades de recreación, de deporte. Yo me acuerdo cuando estaba muy pelado en mi pueblo, jugábamos fútbol con las chuspas de las bolsitas del arroz que hacíamos, porque no teníamos un balón. En mi pueblo no existe cancha de fútbol. Entonces, esas condiciones de abandono en salud, también en educación, hacen que estas poblaciones sean presa fácil también de los actores armados. Entonces, se consigue un caldo de cultivo ahí para involucrar y someter a una población a unas condiciones realmente difíciles. Pero esa descripción que yo hago de Bojayá es la condición que sucede en el Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano ha sido históricamente abandonado, pero históricamente con unos intereses para saquear los recursos naturales, para los actores refugiarse en la selva, en las montañas y hacer las actividades que todos saben hacer. Y esas son las condiciones realmente que hacen que estos pueblos sean fuertemente golpeados por la guerra. Lamentablemente en Bojayá y en el Chocó y especialmente en el Pacífico, lo que hemos visto es que siempre cuando son estas situaciones se responde desde la visión militar, y eso a veces también es un instrumento de que pone en riesgo a las comunidades. Cuando se abandona 20, 30 años a una sociedad y después es muy fácil decir este es colaborador, y señalar a la sociedad,
pero nunca se revisa cómo está respondiendo el Estado para que una sociedad como la nuestra no se vea involucrada en situaciones tan difíciles como esta que hemos vivido. Entonces, esas son las condiciones realmente que hacen que este pueblo sufra tanto en el Pacífico. Las comunidades indígenas están totalmente a merced de la acción de los actores armados en toda la costa del Pacífico. Están siendo golpeadas, se les está imponiendo bloqueos, nunca pueden acceder a sistemas de salud, a sistemas de educación. Y bueno, ¿cómo es posible que en pleno siglo estas condiciones se sigan dando y en pleno un proceso de negociación los actores armados sigan haciendo de las suyas con una sociedad que está pidiendo es precisamente que quiere sobrevivir y que quiere estar en esos territorios y que quiere la paz? Claro, las víctimas nunca, ninguna víctima ha respondido con violencia. Claro, escúchame que lo interrumpa, pero quería preguntarle, ¿en qué han cambiado las cosas en Bojayá y en todas esas zonas aledañas a este municipio, escenario de esta tragedia, con más de 79 víctimas, cuando las FARC y los paramilitares se enfrentaron y las FARC lanzaron estos cilindros bomba contra la iglesia donde estaba la población acantonada? ¿En qué han cambiado las cosas desde el año 2002? Pasaron 2 gobiernos de Uribe, un gobierno de Santos, ya hay más escuelas, hay puestos de salud, hay vías de comunicación, las condiciones reales del pueblo han mejorado, la gente tiene más oportunidades, se construyó una nueva iglesia, se arregló el convento de las monjas agustinianas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la vida hoy en Bojayá? ¿Igualita a la del año 2002? Bueno, don Darío, yo quisiera pedirle disculpas a la sociedad colombiana porque a veces nosotros hablamos de Bojayá y entonces la gente en Colombia dice otra vez Bojayá, otra vez no sé qué. Pero realmente cuando hablamos y describimos la situación es porque sentimos que el abandono continúa. Igual a hace 12 años. Sentimos la presencia de los actores armados muy similar a las condiciones de hace 12 años. Las comunidades del municipio de Bojayá están hoy sin servicios de salud. Bojayá tiene 11.000 habitantes aproximadamente y en Bellavista, que es la cabecera municipal, asiste un médico a veces, pero no es permanente. Cuando revisamos el centro de salud, por ejemplo, que se reconstruyó en el nuevo pueblo, desde 2005 la Procuraduría en el auto 005 describió cómo está el centro de salud y decía que se hacía goteras, que no había con qué atender, no había medicamentos, pero hoy llegamos a Bellavista y las condiciones de ese centro de salud son exactamente las mismas, exactamente las mismas. El año pasado el médico denunció en una audiencia, en una reunión que teníamos, delante del gobernador, delante de la directora de la unidad de víctimas, de la defensoría, que se estaban muriendo los niños indígenas porque no habían condiciones para trasladarlos desde Bellavista hasta Quibdó. Esas condiciones no se han superado, esas condiciones siguen exactamente igual. ¿Qué ha cambiado? Pues se reconstruyeron 264 viviendas aproximadamente en el casco urbano de Bellavista. Pero como le decía, Bojayá es un municipio que lo integran más comunidades que Bellavista. Están alrededor de 19 comunidades negras y alrededor de 28, 30 comunidades indígenas que están a lo largo y ancho del río Bojayá, del río Pogadó, del río Napipí, del mismo el río Atrato, y esas comunidades no se está atendiendo y las condiciones en el nuevo pueblo de Bellavista siguen siendo precarias. Bojayá, un 90% de la población no ve la energía, pero es que ni en un mes no la ve tan siquiera un día. En Bellavista se presta servicio de energía de vez en cuando 3 horas diarias, de 6 hasta las 9, 10 de la noche máximo.
La administración municipal ha sido muy débil en su acción frente a problemáticas tan complejas como la que se han vivido, no tiene capacidad de respuestas. Por eso nosotros consideramos que las condiciones de Bojayá no son diferentes a las de hace 12, 14 años. Pienso que son problemas muy estructurales que no se han resuelto. Y se dice muy fácil, gastamos no sé cuántos miles de millones en la reconstrucción, pero eso realmente no se ve reflejado en la garantía y la satisfacción de los derechos de esta población. Bueno, yo me quedo verdaderamente asombrado con lo que usted nos está contando de que la situación es, si se quiere, peor a la que existía hace 12 años cuando fue esta zona del país escenario de esa espantosa tragedia. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con este líder comunitario víctima, una de las tantas miles de víctimas que tiene Colombia como consecuencia del conflicto. Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional en este último segmento. Leiner, hablemos de su participación con los voceros del gobierno y de la guerrilla recientemente en los diálogos de La Habana. ¿Cómo se sintió viendo precisamente a esos dirigentes de las FARC, en definitiva responsables de buena parte de todo lo que ha venido aconteciendo en este conflicto armado que vive Colombia? Usted pudo exponer todo su testimonio, lo que le pasó a usted, a sus 32 parientes, absolutamente todo. ¿Con qué actitud lo recibieron los representantes de la guerrilla y también del gobierno que estaban presentes? Bueno, don Darío, debo decir que para uno asistir a un espacio como ese es bastante complejo, bastante difícil, porque son muchos los sentimientos, a veces de rabia, de dolor, de mucha tristeza, de desesperación. Son muchas las cosas que se le vienen de recuerdos, incluso de parientes, se le vienen las imágenes de tantas personas que perdimos en esa masacre y antes y después, porque después de la masacre también se continuó asesinando. Bueno, cuando llegamos al encuentro, realmente también tenemos que decir, vimos una actitud muy, digamos, positiva de ambos delegaciones. A nosotros nos recibió en primer momento la delegación cubana, donde el gobierno cubano, pues en su facilitación, está haciendo un trabajo muy importante en colocar las condiciones para que las dos delegaciones conversen y lleguen a un mínimo acuerdo. Y después tuvimos la oportunidad de protocolariamente saludar las dos delegaciones que nos esperaban en un salón cerrado, y bueno, fue un momento donde le digo, a veces nos confundíamos, bueno, qué pensar, qué decir, no sabe uno describir realmente eso, pero ya encontramos como un ambiente positivo y eso nos permitió contar realmente lo que habíamos vivido en un primer momento, y también ratificar muchas de las propuestas que desde las regiones se ha venido construyendo de cara a la visión de paz que se quiere dinamizar en el país. Entonces, bueno, fue un momento donde cada una de las víctimas, fuimos 12, y cada una tuvo un espacio de tiempo, consideramos nosotros pues prudente, suficiente, y contamos nuestro testimonio con plena libertad. Las dos delegaciones, antes de nosotros hablar, manifestaron su compromiso de respetar nuestros testimonios, nuestras opiniones, y se comprometieron también a no asumir ningún tipo de represalia contra los testimonios o cuestionar tan siquiera pues nuestra versión de la realidad de conflicto que hemos vivido. Entonces fue un ambiente de mucha tranquilidad, cada uno habló realmente lo que quiso, con plena libertad, con plena garantía,
Debo decir también que la conferencia episcopal, Monseñor Castro, jugó un papel muy importante en la moderación, también el Sistema de Naciones Unidas que estaba ahí acompañándonos, la Universidad Nacional, bueno, los países garantes también y acompañantes del proceso. Y bueno, yo particularmente como una víctima que fui al espacio me pareció muy tranquilo, pude expresar todo lo que sentía, vi desde las dos delegaciones un ambiente de mucho respeto sobre nuestras opiniones. Y bueno, lo que básicamente queríamos era contar el testimonio y también solicitarle que por favor paren esta guerra, ya es suficiente. Que ya es suficiente y yo creo que en eso todos estamos totalmente de acuerdo. Mil gracias, Leiner Palacios, por su testimonio interesante, esto que nos cuenta de cómo se están sucediendo las cosas en La Habana, Cuba, Irán, otras delegaciones en nombre de otros grupos de víctimas, porque son miles y miles realmente las que ha habido en Colombia, parte de casi 4 millones de seres humanos desplazados como consecuencia de este conflicto. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana. Entérate es una presentación de Bronco, Soluciones Integrales. Bronco, 30 años de liderazgo y experiencia en impermeabilizantes, pinturas y aditivos para construcción. Comuníquese con nosotros. www.productosbronco.com